La verdadera razón por la que los barcos no pasan por Sudamérica no es la distancia. La mayoría entiende que la construcción del Canal de Panamá era necesaria para reducir significativamente el tiempo de viaje alrededor de la punta de Sudamérica. Si bien eso es cierto, también hay razones mucho más traicioneras y nefastas por las que los navegantes querían explorar el camino más largo. Hoy aprenderemos sobre uno de los estrechos más peligrosos e infames que existen en el mundo. Un rito de iniciación para algunos de los exploradores, aventureros y científicos más reconocidos que ha producido la humanidad, y una región que los marineros ordinarios y los barcos comerciales evitan a toda costa. El pasaje Drake. Lo primero es lo primero. ¿Dónde está el pasaje Drake? Y si es tan peligroso, ¿por qué alguien iría allí? El pasaje Drake es el nombre del cuerpo de agua que se extiende por la brecha de 620 millas entre el Cabo de Hornos, Chile y la Antártida, la misma distancia que separa Londres y Berlín. O la distancia del puente terrestre de Bering que conectó Asia con América del Norte hace 35.000 años, justo antes del último máximo glacial. El pasaje Drake es el punto de convergencia de los océanos Pacífico y Atlántico, los dos cuerpos de agua más grandes del mundo, así como el océano austral. La profundidad promedio del estrecho es de 3.400 metros, o 11.150 pies de profundidad, aunque en sus extremos sur y norte, las profundidades pueden alcanzar hasta 4.800 metros de profundidad, igual a la altura del Mont Blanc, la montaña más alta de los Alpes. En cuanto al nombre Drake's Passage, ¿cómo surgió eso? La historia está envuelta en la primera ola de colonización y las luchas entre los imperios español y británico temprano para conquistar tierras, dominar pueblos, extraer recursos y mapear el mundo en sus términos. El nombre del estrecho proviene de Francis Drake, quizás el marinero más conocido de la época isabelina, que jugó un papel muy importante en el cambio de guardia imperial entre el imperio español y el creciente imperio británico. Nacido en Inglaterra entre 1540 y 1543, se desconoce la fecha exacta, y criado en Plymouth, Drake pasó toda su vida rodeado de barcos bajo la tutela de la famosa familia Hawkins. Cuando tenía 18 años, Drake ya estaba en camino de convertirse en lo que se conoció como un perro marino, un pirata sancionado por la corona británica, saqueando aldeas, trayendo esclavos al Nuevo Mundo y librando la guerra contra cualquier barco español con el que se topara desde la costa de África Occidental hasta la costa francesa. Muchas veces en estos primeros años, Drake estuvo involucrado en desastres monumentales. En la temprana lucha por el poder entre los imperios británico y español. Varias veces escapando apenas de la muerte a los 30 años, el currículum de Drake, por violento y espantoso que fuera, se ajustaba a los intereses británicos en Sudamérica, y fue elegido líder de una expedición respaldada por la propia reina, con el objetivo de pasar por Sudamérica a través del extremadamente peligroso Estrecho de Magallanes, que pasa por Tierra del Fuego. Esto fue en 1577, y para ser claros, esta misión no tenía nada de amigable. El objetivo era nada menos que abrirse camino para los intereses británicos en la región, eliminando cualquier oposición de nativos o españoles con los que se encontraran. Y, por supuesto, nada se interpuso en el camino de Drake para saquear tanto oro y plata como quería, y era bien conocido por este deseo. La reina incluso le dijo cuando se encontraron cara a cara que con mucho gusto se vengaría del rey de España por las diversas lesiones que he recibido. Drake zarpó en diciembre de ese año con 5 pequeños barcos tripulados por unos 200 hombres, y para la primavera siguiente llegó a la costa argentina. Apenas había llegado allí cuando decidió juzgar a un grupo de oficiales supuestamente poco confiables y ejecutar a su líder, Thomas Doughty, acusado de traición y brujería. Luego empacó 2 barcos con suministros en los 3 restantes y partió de nuevo, entrando en el Estrecho de Magallanes el 21 de agosto de 1578. El viaje duró 16 días, después de los cuales vio el Océano Pacífico solo por segunda vez en su vida. Pero la suerte, que hasta entonces lo había mantenido milagrosamente a salvo, de repente se volvió contra él. En sus propias palabras, Dios, por un viento contrario y una tempestad intolerable, parecía ponerse en contra de nosotros. Una tormenta de vientos huracanados se apoderó de la expedición de barcos que los separaba a todos.
Uno de ellos, presumiendo que Drake estaba perdido y muerto, regresó a Inglaterra. Otro se perdió por completo, probablemente en el propio pasaje Drake. Fue por esta época que Drake supuso que podría haber, justo debajo del estrecho de Magallanes, un punto de encuentro de los grandes océanos del mundo debajo de la punta de Sudamérica. Aunque el pasaje lleva su nombre, él mismo nunca lo cruzó. En cambio, recorrió la costa de América del Sur, saqueando y atacando barcos y asentamientos españoles que no tenían ninguna experiencia de encuentros violentos en esa área desde que colonizaron las civilizaciones maya y azteca. Buscaba un pasaje de regreso a través del Atlántico, que nunca encontró, y finalmente terminó su viaje cerca de lo que ahora es San Francisco, bautizando la tierra allí, New Albion, en honor al antiguo nombre grecorromano de las Islas Británicas. Pero tenga en cuenta que fue en 1520, 6 décadas antes, cuando el colono y explorador español Francisco de Josas avistó por primera vez el pasaje Drake, aunque no está claro si desafió o no el pasaje en ese momento. Todavía hoy en el mundo latinoamericano, el mar también se conoce como el Mar de los Dejos en memoria de este primer avistamiento. La primera persona en la historia registrada que realmente cruzó el pasaje Drake fue 40 años después de la caótica expedición de Drake por parte del explorador holandés William Schouten. La primera persona en navegar con éxito por la punta de Sudamérica. Schouten bautizó la tierra. Navegó alrededor del Cabo de Hornos y así estableció la ruta marítima más confiable y común alrededor de Sudamérica durante los siglos venideros, hasta que se construyó el Canal de Panamá en 1914. En este punto, quizás se pregunte, ¿pero por qué es tan peligroso el pasaje Drake? ¿Qué tiene este punto de encuentro de océanos que lo hace tan impredecible, tan notorio para marineros, exploradores y científicos como el punto de convergencia de las frías aguas antárticas que fluyen hacia el norte y las cálidas aguas del Atlántico y el Pacífico que fluyen hacia el sur? Una enorme cantidad de agua fluye a través del pasaje Drake, alrededor de 125 a 200 millones de yardas cúbicas por segundo, o 600 veces la del río Amazonas. Para poner esto en perspectiva, el río Amazonas es en sí mismo el río más poderoso del mundo, tiene 5 veces la tasa de flujo como el siguiente río más poderoso y mueve más agua que el Mississippi, el Nilo y el Yangtze combinados. No hay duda alguna de que las aguas del pasaje Drake fluyen como la corriente más voluminosa del mundo, llamada Corriente Circumpolar Antártica, o ACC, que fluye principalmente de este a noreste, con una pequeña porción que se ramifica hacia el noroeste hacia el Atlántico Sur llamada Corriente de las Malvinas. En el ACC, los tres océanos principales intercambian con más que un poco de alboroto, calor, salinidad y nutrientes de los confines del mundo. Esto convierte al ACC en un actor clave en la regulación tanto del flujo como de la temperatura de lo que se denomina la cinta transportadora global. Pero esto no es todo. Según la mitología del pasaje Drake, las aguas tienen dos estados llamados, respectivamente, el lago Drake y el Drake Shea. El primero se refiere a épocas en las que las aguas son muy tranquilas y plácidas, asemejándose a un lago casi sin olas. El segundo estado, y mucho más común, ocurre cuando las olas se elevan a alturas de hasta 60 pies o 18 metros de altura. Son casi 4 historias. La temperatura media anual del aire en todo el pasaje Drake varía de 41 grados Fahrenheit en el norte a 27 grados en el sur, o de 5 a menos 3 grados Celsius. Con temperaturas del agua que oscilan también entre los 43 grados en el norte y los 30 grados Fahrenheit en el sur, o de 6 a 4 grados centígrados. Esta transición no es de ninguna manera suave. A la latitud de 60 grados sur, las temperaturas se alteran bruscamente en lo que se llama la zona de convergencia antártica, el área donde las aguas frías de la Antártida se encuentran con las aguas más cálidas de los océanos del mundo, hundiéndose y fluyendo hacia el norte, creando lo que se llama un importante sistema de circulación meridional. No solo es un límite biológico importante entre la vida marina antártica y subantártica, la convergencia de las corrientes oceánicas y las temperaturas aquí hace que las aguas sean extraordinariamente animadas. Y los ciclones que vuelan se forman en el Pacífico más cálido y regularmente se precipitan hacia el pasaje justo debajo de Tierra del Fuego y lo atraviesan de este a oeste. Incluso cuando no se observan, un golpe de suerte bastante raro, los vientos casi siempre están presentes, muy fuertes y predominantemente del oeste. Hoy en día,
el pasaje Drake es prácticamente la única forma de llegar a la Antártida en barco. Para hacer la travesía desde Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, se necesitan de 36 a 48 horas. Antes de pasar a los logros espectaculares, hazañas asombrosas y derrotas trágicas que han tenido lugar en el pasaje Drake, vale la pena repasar al menos algunos de los factores que hacen de esta región un estrecho tan inhóspito y letal. En primer lugar, el pasaje Drake es uno de los lugares más remotos de la Tierra, sin masas de tierra cercanas para buscar refugio o personas que puedan ayudarlo. Una emergencia en el pasaje Drake necesariamente debe tratarse solo, con lo que sea que tenga con usted. Un barco que cruce el paso debe estar bien equipado, relativamente autosuficiente y preparado para cualquier contingencia. Aunque tal preparación es a la luz de la extrema variabilidad de las condiciones, siempre, hasta cierto punto, de un acto de fe. Lo siguiente a tener en cuenta, como se señaló anteriormente, son las temperaturas extremadamente frías que se enfrentan allí. Las aguas son absolutamente frías, algunas de las aguas descongeladas más frías del mundo. Dada la proximidad de la Antártida y la presencia de su corriente circumpolar, caer por la borda o que su barco zozobre aquí sería el final de cualquier humano normal. La hipotermia no tardaría mucho en aparecer. De hecho, la única familia de vertebrados sin glóbulos rojos es una familia de peces que habitan en la Antártida. Llamados peces de hielo, no producen hemoglobina y no tienen glóbulos rojos. Por lo tanto, su sangre es translúcida, sus corazones son blancos y su sangre corre con proteínas anticongelantes. Dado que el agua en la que nadan está muy por debajo del punto de congelación, obtienen su oxígeno directamente a través de su piel lisa y branquias agrandadas del agua de mar circundante, y desde allí se difunde en su plasma sanguíneo. Entonces estas aguas no están adaptadas en absoluto para los humanos, y mucho menos para cualquier otro vertebrado con pigmentos de hemoglobina en la sangre. Luego está la famosa convergencia de corrientes que es el punto de encuentro de la corriente circumpolar antártica fría, que fluye hacia el oeste en las corrientes más cálidas que fluyen hacia el este de los océanos Pacífico Sur y Atlántico Sur. La colisión de estas corrientes, combinada con sus diferencias de temperatura, salinidades y contenido de oxígeno, así como dióxido de carbono, sustancias químicas y otras sustancias biológicas, genera condiciones extremadamente turbulentas y prácticamente impredecibles en el mar. Estos incluyen fuertes remolinos y remolinos, incluso haciendo que la navegación por la región sea un gran desafío. También hay que tener en cuenta los vientos de la región. Estos vientos son fuertes y persistentes, tan fuertes de hecho que reciben su nombre por las latitudes en las que están presentes. Se les conoce respectivamente como los rugientes 40, los furiosos 50 y los gritos de los 60, ya que se encuentran entre las latitudes de 40 y 60 grados sur, generalmente en dirección oeste. Estos vientos crean olas extraordinariamente altas, mares agitados y hacen que la navegación a través del pasaje sea desgarradora y aterradora. Es posible que pueda darse cuenta de que estas no son las brisas más ligeras. Además, estos vientos provienen de las regiones más cálidas del norte. La circulación del aire caliente hacia el sistema antártico más frío genera condiciones climáticas extremadamente variables capaces de cambiar en un instante. Las tormentas y los sistemas de baja presión se adentran en el pasaje, provocando fuertes precipitaciones, vientos huracanados, mares turbulentos y, en ocasiones, reducen drásticamente la visibilidad. Como probablemente puedas imaginar, cruzar o incluso intentar bordear el pasaje Drake no es para los débiles de corazón. Pero, por supuesto, ha habido muchos que lo han intentado. Mucho antes de que alguien con una cámara o un diario pusiera los ojos en la Antártida, muchos creían que el continente existía. Los antiguos griegos creían en lo que llamaban Terra Australis Incógnita, o una tierra sureña desconocida, porque pensaban que la Tierra debía tener una simetría de masa terrestre entre los hemisferios norte y sur. En 1772, el capitán Cook, un famoso explorador británico, que justo el año anterior había completado su primera circunnavegación del globo, fue en busca de la Antártida. Durante los siguientes 3 años, intentó, sin suerte, aterrizar en el continente austral, como se llamaba en ese entonces. Si bien logró hacer el primer cruce del círculo antártico y alcanzó el punto más austral en la historia registrada de la navegación, nunca vio la Antártida.
En su diario, escribió que el riesgo que se corre al explorar una costa en estos mares desconocidos y helados es tan grande que puedo atreverme a decir que ningún hombre se aventurará más lejos de lo que yo lo he hecho, y que las tierras que pueden estar al sur nunca serán exploradas. Y eso fue todo. Para el capitán Cook, como uno de los exploradores más comprometidos que el mundo había visto hasta ahora, era de esperar que las cosas se hubieran ralentizado después de que desistiera en su cuarto intento de desembarco, diciendo simplemente que simplemente no valía la pena. Pero resulta que las cosas fueron bastante diferentes. Dio la mejor advertencia que pudo sobre las espesas nieblas, tormentas de nieve, frío intenso en la región que describió como condenada por naturaleza, ni una sola vez a sentir el calor de los rayos del sol, sino a permanecer enterrada para siempre bajo la nieve y el hielo eternos. Pero en lugar de disuadir a los exploradores, Cook pudo haber dado lugar accidentalmente a algunas de las hazañas más increíbles de resistencia y fuerza humanas. Sin pretenderlo, inspiró a toda una generación de exploradores, científicos, cazadores y temerarios. De hecho, señaló la asombrosa biodiversidad de los mares árticos, incluida la abundancia masiva de poblaciones de ballenas hídricas en el área en el próximo siglo. Una frecuencia cada vez mayor de actividad de focas surgió en los mares árticos durante los siguientes 50 años. Fue en 1821 cuando el cazador de focas John Davis, que había partido de Connecticut, se desvió de su rumbo por una violenta tormenta y se convirtió posiblemente en el primer hombre en aterrizar accidentalmente en la Antártida. Pero a mediados del siglo XIX, las poblaciones de focas estaban disminuyendo y con ello el interés por atravesar los mares más australes. Fue solo a fines de la década de 1800 que un frenesí de actividad de caza de ballenas en el Océano Austral reavivó el interés en la época e inauguró lo que se convertiría en el análogo de la carrera espacial en el siglo XX, que nos ha brindado algunos de los personajes, hazañas y tragedias más formidables en la historia de nuestra especie. De repente, todos querían ser los primeros en llegar al Polo Sur. En 1902, Robert Falcon Scott, un explorador británico, llevó a un equipo a menos de 460 millas, o 740 kilómetros, del Polo Sur. En 1908, otro explorador británico, Ernest Shackleton, rival de Scott, se acercó a 97 millas, o 156 kilómetros, antes de verse obligado a retroceder. En 1910, Robert Falcon Scott intentó nuevamente en la ahora infame expedición Terra Nova lograr lo imposible. Lo intentó al mismo tiempo que el noruego Roald Amundsen y su equipo. Amundsen fue el primero en llegar al Polo Sur el 14 de diciembre de 1911. Y solo un mes después, Scott y 5 miembros de su equipo también llegaron, recibidos por la vista derrotadora de una bandera noruega. Pero la verdadera derrota aún estaba por llegar. El clima empeoró cuando Scott regresó al barco. Se les acabó la comida. Tormentas y accidentes impidieron sus movimientos y lentamente los marchitaron. Ninguno de los 5 miembros que intentaron llegar al Polo Sur regresó del viaje. Y aunque el intento del Polo fue bastante amargo, la expedición, al final sin su capitán, logró recuperar más de 200 fósiles de plantas y animales que eran completamente nuevos para la ciencia, aumentando aún más el interés y la conciencia sobre la próspera biodiversidad de la región y el pase biológico curiosamente amplio. En 1914, Ernest Shackleton intentó nuevamente llegar al Polo Sur, esta vez planeando atravesar todo el continente en trineo tirado por perros. Pero los mares antárticos tenían otros planes para él. Incluso antes de llegar a tierra, su barco, el Endurance, quedó atrapado en una bolsa de hielo y lentamente comenzó a aplastarse y la tripulación no tuvo más remedio que abandonarlo y meterse en el hielo. Shackleton dejó a una gran parte de su equipo para capear las terribles condiciones en el hielo costero mientras él mismo y 5 hombres de su tripulación sacaban un pequeño bote salvavidas al pasaje Drake, llamado por su biógrafo, Alfred Lansing, el océano más temido del mundo. Buscando ayuda, o si no podían encontrar tierra a más de 700 millas o 1127 kilómetros de distancia, navegaron en el bote a través de algunas de las peores condiciones en la historia marítima, cruzando mares agitados y olas de agua helada de 100 pies que inundaron y congelaron el bote de 20 pies y fueron descritas por el propio Shackleton como las olas más altas que había visto en sus 26 años de carrera, como marinero.
Los 5 continuaron así durante aproximadamente un mes, hasta que finalmente aterrizaron en la estación ballenera Stramis en la isla Georgia del Sur. Posteriormente, con el invierno del Atlántico cayendo rápidamente, se necesitaron 4 intentos de rescate durante 3 meses para que el resto de la tripulación siguiera varada en la isla Elefante. Por algún milagro, todos los miembros de la expedición sobrevivieron y el Endurance, su barco abandonado, fue encontrado por científicos investigadores hace poco más de un año. Esta es la historia interminable del Círculo Antártico y sus mares, sus estrechos tormentosos y traicioneros campos de hielo, y cómo tienta a las voluntades humanas más duras antes de marcarlas terriblemente, si no aniquilarlas por completo. El coraje y la locura necesarios para desear y emprender tal búsqueda estaban bien resumidos en la frase de Shackleton. La Antártida es el último gran viaje que le queda al hombre. Pero no piense que las historias de viajes valientes solo sucedieron hace siglos. Estos valientes 10 cuentos todavía están sucediendo en los tiempos modernos. El 7 de abril de 2012, un yate propiedad del periodista y empresario brasileño João Loura Mosquita, llamado Mar Sem Fim, o Mar Infinito, viajaba por el pasaje Drake con 4 personas a bordo que estaban ocupadas filmando un documental de la costa Antar.